Ya muchos de ustedes han participado en los eventos anteriores, invitados. Esto es parte de una alianza que tenemos entre The Wellbeing Project y Catalyst 2030 para el tema de impulsar el bienestar dentro de Latinoamérica. Una presentación muy rápida. Eli fue mi compañera de estudios en la universidad. Nos graduamos en filosofía en la Universidad Católica hace unos poquitos años. Y además es terapeuta, ha trabajado mucho sobre el tema de resiliencia, tiene un libro que luego le vamos a tratar de poner en el chat para que lo vean. Publicó un libro exactamente sobre resiliencia. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, le vamos a dar la palabra a Eli de una, o a menos que Fernanda quiera decir algo rapidito. No, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este tercer capítulo. Y pues ya, me gustaría cederle la palabra a Eli para no tardarnos más, porque el conocimiento de Eli es maravilloso. Gracias, Nanda, y gracias, Salo. Bueno, y disculpen todos por esta demora. La verdad que la tecnología puede ser maravillosa y puede ser muy engorrosa, y al final nunca supe qué pasó. Pero bueno, aquí estamos. Nanda tiene las láminas y yo les voy a ir comentando. Así que bienvenidos. Les quiero decir que este es un tema personalmente apasionante e importantísimo para mí. Mucho antes de que yo supiera siquiera que existía la palabra eh, resiliencia, en retrospectiva me doy cuenta que siempre fue algo que me importó. Así que espero que queden eh, inspirados, conectados con el tema de la resiliencia y curiosos de seguir investigando en sí mismos y en su entorno, porque todos podemos colaborar para hacernos más resilientes, y eso es parte fundamental del bienestar. Ok, entonces he llamado, no, el anterior, he llamado a esta... por cierto, Nanda, estoy viendo que si la pones en modo presentación, porque yo la tengo hecha con animación, entonces van a aparecer, yo no sé si las puedes poner en modo presentación para que vayan saliendo en la forma en que yo eh, eh, las hice, con animación, quiero decir. Bueno, el título que le di es El tejido entre el dolor y el amor, porque vamos a ver cómo, para que hablemos de resiliencia, tiene que haber ocurrido un evento profundamente doloroso, crítico o traumático. Solamente en presencia de un evento así, a nivel personal o a nivel grupal o social, es que podemos eventualmente pensar que va a aparecer la resiliencia o no. Y uno de los elementos fundamentales para que se active en nosotros o en un grupo la resiliencia es el amor. Y el amor en todas sus manifestaciones. Siguiente. Ok, dale más para que salgan entonces los tres. Ajá. Entonces los objetivos brevemente, y puede ser que abarquemos un poquito más, de esta charla es darles a conocer algunos de los conceptos y enfoques, porque no hay una única manera de entender de la resiliencia, presentar algunos factores asociados con la resiliencia, así como personajes importantes que han sido resilientes y pueden ser una inspiración para nosotros, y reflexionar sobre la propia resiliencia. Ahí falta un clic, dale un clic porque no se escribió todo lo del... sobre la propia resiliencia o diferentes maneras de propiciarla. ¿Ok? Siguiente. No, antes de darle una anterior. Ok, no. Digo, la lámina sola, esta foto. Esta foto la quise poner porque efectivamente es una imagen de cómo podemos sentirnos cuando ha ocurrido un evento traumático o desastroso en nuestras vidas. Hay desolación, hay oscuridad, hay silencio, hay soledad, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo esto tiene un profundo significado. Entonces, la primera reflexión que les pongo, ¿sí?, es de Thomas Moore. Él dice, la meta de nuestra alma es sentir la existencia, no vencer las luchas y angustias de la vida,
sino conocer la vida en forma directa, existir totalmente dentro del contexto. Y a veces lo único que podemos hacer es estar donde estamos en este momento, buscando la luz plena de la conciencia. Otras, estar parados cómodamente en las profundas sombras del misterio y lo desconocido. Entonces, fíjense que en estas frases de este hombre, que es un analista junguiano, que durante muchos años fue sacerdote, lo que él está diciendo está lleno de paradojas. O sea, la meta de nuestra vida es experimentarlo todo, con sus luchas y sus angustias, porque las va a traer la vida. Pero es existir completamente dentro del contexto que estemos viviendo. A veces vamos a estar en la luz, a veces vamos a estar, fíjense la paradoja, parados cómodamente en las profundas sombras del misterio, porque la vida está llena de misterio. Y en la medida que lo vayamos aceptando, vamos a estar más plenamente preparados para abordar lo que venga. La siguiente. Entonces, la siguiente frase es de un poeta maravilloso que es Rainer Maria Rilke, que luego volveré a mencionar, y él dice tan sencillo y sabio lo siguiente: deja que la vida vaya sucediendo y traiga lo que tenga que traer. Créame, la vida siempre, siempre tiene la razón. Nuestro ego, nuestro yo chiquito, nuestra mente suele dividir las cosas entre esto debió pasar y esto no debió pasar. Pero la vida tiene una sabiduría profunda que la vamos a ir descubriendo muchas veces en retrospectiva. Pero esta invitación a deje que la vida vaya sucediendo, porque la vida siempre tiene la razón, ya puede ser un lema de vida que nos conecte con la resiliencia cuando haga falta. Siguiente. Esta imagen la quise poner porque es un símbolo universal de la resiliencia. Esta es el ave fénix. Vamos a darle al siguiente clic. Esta es un ser mitológico de quien se dice que cíclicamente, cada 500 años, se consumía completamente por acción del fuego y luego resurgía de sus cenizas. Poseía varios dones, entre ellos la virtud de que sus lágrimas fueran curativas. Es decir, aquí ya tenemos dos imágenes poderosísimas para conectarnos con lo que es posible para nosotros, los seres humanos. Uno, vamos a vivir cada cierto tiempo situaciones que podemos sentir que nos consumen y nos reducen a ceniza. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que las lágrimas, que el tránsito por el dolor es parte de lo que nos va a permitir eventualmente resurgir, curarnos. Siguiente. Bueno, otro elemento que les propongo tomar en cuenta para la resiliencia. Ay, Eli, te dejamos escuchar. Otro elemento que nos propones es que puedes checar tu micrófono, es que te Está muteaste. muteada. Ajá. Ay, sigues muteada. Ah, ¿tú no me escuchas a mí? O tal vez lo que está diciendo es de que se muteó de parte de tu computadora. Ah, a ver. Ya le pedí reactivar el audio. Dice Eli que la silenciamos nosotros. Ay. No. ¿Será que puede entrar, salir y volver a entrar? Salud. A ver. Ask to unmute. Ahora, Ya, Ahora listo. sí, ahora sí. ahora. Ahora sí. Sí, me salía un anuncio, por cierto, Nanda, para que estés pendiente. Me dice, el anfitrión lo silenció. Ok, ahora sí me oyen, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, les decía que así como
hice referencia a la mitología con el ave fénix. También en los cuentos tradicionales llamados cuentos de hadas, vamos a encontrar imágenes poderosas, relatos poderosos conectados con la resiliencia. El patito feo, que es un cuento muy famoso de Hans Christian Andersen, es doblemente fuente de resiliencia porque el mismo autor, este escritor danés del siglo XIX, él mismo fue un ser resiliente, él mismo fue un patito feo. Y él dijo en una entrevista que le hicieron que su biografía es el cuento del patito feo. Él fue rechazado desde niño, él era desgarbado, alto, poco gracioso y tenía intereses diferentes a los de las personas que lo rodeaban. Así que él se sintió siempre como un patito feo y encontró a través de la lectura, de la creatividad en la escritura, de las imágenes de los cuentos, su propio refugio para salir adelante. Entonces escribió el cuento del patito feo, que está lleno de sabiduría. ¿Le puedes dar clic, Nanda? En esta imagen vemos que el patito feo está en una esquina rechazado porque él es diferente. Por eso es expulsado del grupo, por eso es atacado continuamente y eso le produce sufrimiento. Es por la ignorancia o la maldad de los demás que él es atacado y es rechazado. Su madre Pata, es ambivalente desde un principio con él. A veces lo acepta y a veces lo rechaza. Vayan relacionando esto con la vida de muchos seres humanos. Desde un principio, a veces en su propio hogar, reciben rechazo, críticas o son expulsados, inclusive por la propia madre. Entonces el patito empieza a creer lo que dicen de él, que es feo, débil o inaceptable. Entonces ocurre algo importantísimo dentro de la historia de este patito feo, y es que él, no soportando ya más rechazos, decide huir. Vamos a la siguiente lámina. Y más. Otro clic. Ok. Entonces, esto es del cuento. Se dirigió entonces hacia el grupo de cisnes que tanto amor le habían inspirado, con la cabeza baja, para hacerles ver que estaba dispuesto incluso a morir si eso era necesario. Y entonces vio su reflejo en el agua. Él mismo era tan hermoso como aquellas espléndidas criaturas blancas. Siguiente clic. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo más hondo de su corazón. Jamás soñé que pudiera haber tanta felicidad allá en los tiempos en que solo era un patito feo. Fíjense que cuando ya él habla así, ya se ha dado la resiliencia. El primer elemento fue la huida, como veíamos en la lámina anterior. Cuando él decide huir, escapar, retirarse de un entorno que le es completamente adverso, ahí hay un primer elemento que lo va a llevar a la resiliencia. Otro elemento fue sentir una fascinación por esas criaturas bellísimas que él veía volando y en los cuales de alguna manera se reconocía, aún sin saberlo. Cuando él por fin llega al lago y ve su imagen reflejada en esas aguas cristalinas y se ve a sí mismo y se reconoce como un ser similar a aquellos que tanto lo habían inspirado, es cuando se termina de dar en él la resiliencia. Se ha encontrado a sí mismo, ha descubierto quién era y ha encontrado un grupo de pertenencia. Entonces, como somos seres sociales, el encontrar un grupo de pertenencia, un grupo que puede ser familia, amigos, puede ser una profesión, puede ser una vocación, puede ser una sociedad, puede ser una organización en el cual sentimos que nuestra presencia tiene sentido, allí estamos protegiéndonos contra las adversidades de la vida. El siguiente clic. Entonces, una pregunta que antes de ese, dale un clic anterior. Una de las preguntas es, ¿qué etiquetas nos solemos poner? Porque nos las ponían cuando éramos niños, porque nos las ponían a lo largo de nuestra vida y nos las terminamos endilgando. Y en lugar de esas etiquetas, ¿qué tal si nos preguntamos quiénes somos realmente?
Y esta pregunta puede valer a lo largo de toda nuestra vida, porque no siempre somos quienes hemos creído ser, no siempre somos quienes nos han dicho ser. Otro clic. Así que una primera conclusión importantísima es, no somos únicamente nuestras heridas ni nuestros problemas, somos muchísimo más allá, más que eso. E inclusive, desde la mirada de la resiliencia, pudiéramos hasta decir que mucho de lo que nos ocurre en la vida es para que se revele el ser verdadero que se oculta detrás de la apariencia. Siguiente lámina. Ok, en esta imagen, que es de un niño de la calle, podemos conectar también con los orígenes de la resiliencia. Vamos a darle clic. ¿Otro más? Ok, fíjense, esta frase que les voy a leer es de Henri Pestalozzi, un gran pedagogo suizo del siglo XVIII. Él dice, yo he visto crecer en los niños una fuerza interior cuyo alcance sobrepasaba con mucho mis expectativas y cuyas manifestaciones me llenaron de sorpresa, así como también me emocionaron. Él se refiere a niños que quedaron huérfanos o maltratados después de la gran guerra que hubo en Suiza. Hay un micrófono abierto por ahí, Nanda, no sé de quién, se oye un ruido de fondo. Entonces, fíjense, esta mirada de él acerca de la fuerza interior que lograba ver en estos niños que sobrepasaban lo que él hubiera podido esperar de ellos, contrasta con la siguiente frase que les voy a leer. Otro clic. Fíjense, hubo un psiquiatra infantil muy, muy famoso en el siglo XX, esto ya es en el siglo XX, que en relación a unos niños que venían en un tren de un campo de concentración de Buchenwald, él dijo, después de todos los horrores que han vivido, estos niños no podrán convertirse más que en psicóticos o delincuentes. Fíjense el contraste entre el pedagogo que veía emocionado todo lo que era posible en niños abandonados, en niños de la calle, versus esta mirada ya del siglo XX, cargada de determinismo, de fatalismo acerca de las posibilidades futuros de niños que habían pasado por situaciones adversas. Dale nuevamente un clic. Entonces, esto que dice este psiquiatra infantil en el siglo XX es la noción de vulnerabilidad que se tenía antes de la noción de resiliencia. Es decir, había una mirada puesta sobre lo enfermo, lo patológico, lo destruido en el ser humano, y eso determinaba el acercamiento médico, psicológico hacia las personas y por lo tanto el pronóstico que ocurría allí. Dale otro clic. En cambio, esta mirada de Henri Pestalozzi es una mirada precursora de la resiliencia. La resiliencia pone la mirada en lo que es posible. La resiliencia pone la mirada en el futuro, en lo que se puede reparar, reconstruir. La vulnerabilidad pone la mirada, por el contrario, como mencioné, en lo que está dañado y es irreparable. Y eso tiene consecuencias a veces absolutas en las personas y en los grupos, depende de la mirada que se tenga. Siguiente lámina. Vamos a darle otro clic. Ok, entonces fíjense, ocurrió una cosa interesantísima que es el origen de la resiliencia. Una psicóloga de origen alemán, Emily Werner, que emigró a Estados Unidos, ella vivió la guerra, ella era una niña cuando la guerra, y ella vio la devastación que ocurrió en Europa después de la guerra, vio a niños en la calle, vio, bueno, la sociedad destruida. Ella emigró, se hizo psicóloga, y ella inició en los años 50 un estudio longitudinal que se prolongó durante 30 años. Pudo ver a niños que provenían de hogares desestructurados, de extrema pobreza, con padres
alcohólicos, maltratadores, etc. La premisa que se tenía en ese momento, donde todavía la mirada de vulnerabilidad era lo que privaba, era que estos niños no iban a tener ningún futuro auspicioso. Lo que ocurrió al cabo del tiempo y donde se mantuvo el estudio es que 30% de esos niños no desarrolló ninguna patología en su desarrollo. Eso llamó profundamente la atención porque se salió de los pronósticos que se tenían sobre las consecuencias en la infancia de situaciones iniciales de este tipo. A estos niños, ella los llamó resilientes, porque la otra palabra que se venía usando hasta el momento era invulnerabilidad. Pero ella se dio cuenta, y otros investigadores, que llamarlos invulnerables, primero, hacía pensar que era una característica de unos pocos privilegiados y no del resto. Y dos, podía llevar a pensar que era un factor intrínseco, no adquirido. Entonces, prefirió utilizar la palabra resiliente y descubrió que todos tenían algo en común, y era que todos esos niños habían tenido en su infancia algún vínculo seguro, algún adulto que les brindó algún tipo de apoyo y afecto, y no necesariamente eran de su familia. Eso era lo que tenían en común todos los niños que lograron sobrepasar una infancia y una situación inicial precaria. Dale otro clic, por favor. Lo que dice ella textualmente fue: la influencia más positiva para ellos fue contar con una relación cariñosa y estrecha con un adulto significativo. Fíjense cómo aparece aquí el amor. Cualquier adulto que se acerca a un niño de una manera respetuosa, amorosa, cálida, está generando en ese niño futura resiliencia. Esto, por supuesto, se inicia durante la gestación. La forma en que la madre se sienta durante la gestación, el entorno que tenga la madre mientras que está gestando y sin duda apenas nazca el niño, es un elemento de mucho peso en la aparición o no de la resiliencia. Esto se llamó adulto de apego. El apego es una teoría que habla de el enorme valor y peso que tiene los vínculos seguros en los seres humanos. Y esos adultos de apego son uno de los factores centrales de la resiliencia. Vamos a darle otro clic. Entonces, fíjense que esta imagen habla de lo que es la resiliencia. Algo se ha roto en nosotros, algo profundamente doloroso nos rompió. Y sin embargo, hay maneras de repararlo. Ese hilo que repara lo que fue herido siempre está asociado con el afecto, con el amor, con la empatía, con la compasión. Vamos a darle otro clic. Entonces, una forma de entender la resiliencia es un proceso, no es un evento instantáneo, es un proceso que permite a ciertos individuos desarrollarse con normalidad y en armonía con su medio, a pesar de haber vivido en un contexto deprivado socioculturalmente y a pesar de haber experimentado situaciones conflictivas desde su niñez. Esa es una forma de entender la resiliencia. Se habla de resiliencia entonces si a pesar de unas condiciones iniciales terribles, se alcanza un grado de normalidad y de armonía y de adaptación con el medio ambiente. Otro clic. Otra forma de entender la resiliencia es una capacidad que posee el ser humano o un grupo para no solo resistir las adversidades y las crisis de la vida y superarlas, sino para alcanzar un enriquecimiento al mayor nivel posible, a pesar de haber sufrido experiencias traumáticas. Fíjense que en la primera definición, el nivel de resiliencia se alcanza si alcanzamos normalidad y adaptación a nuestro ambiente, a nuestro entorno. En la segunda definición, se llega inclusive más allá. Es decir, no solamente es resiliente el que logra sobrevivir, resistir y adaptarse.
Dentro de esta concepción, la resiliencia nos puede inclusive llegar a los máximos niveles posibles para un ser humano. Y lo que lo que llama profundamente la atención es que haya personas que llegan a ser la mejor versión posible de la humanidad habiendo tenido experiencias tan devastadoras. Otro clic. Y el término resiliencia viene de la física. Es una palabra que en latín, resilio, significa rebotar, dar un salto atrás. Y tiene que ver con la capacidad de ciertos materiales de volver a recuperar su forma original después de haber estado sometido a altas presiones. Eso, llevado a lo social y a lo psicológico, derivó en esta noción de resiliencia, que es cómo somos capaces de recuperarnos e inclusive ir más allá, a un estadio superior al que teníamos inicialmente, después de haber estado sometidos a veces a lo impensable. Siguiente. Entonces, fíjense, la resiliencia, entonces, según lo que estamos viendo, consiste en dos etapas que están interconectadas. Por un lado, hay destrucción. Algo ocurre, que la vida se nos vuelve un caos, que todo nuestro orden previo, interno y externo, se desorganiza. Y luego, eventualmente, un proceso que lleva a la reconstrucción para finalmente encontrar un nuevo proyecto de vida. Siguiente lámina. Siguiente, Nanda. Ok. Entonces, bueno, esta es una imagen también, ¿no? Las imágenes que he escogido también hablan, ¿no? Todo ese florecimiento a partir de una situación precaria. Otro clic. La resiliencia, entonces, no es una característica absoluta, ni se adquiere para siempre. Es más bien resultado de un proceso dinámico que varía de acuerdo al tipo de trauma que se vive, al contexto donde esto ocurre y a la etapa de la vida donde esto ocurre. A veces un niño puede soportar situaciones en su casa que son amenazantes, pero a lo mejor es muy poco resistente a situaciones de acoso en el colegio. O a veces un adulto puede soportar situaciones extremadamente demandantes y amenazantes de su seguridad en el trabajo, pero no le ocurre lo mismo en las relaciones interpersonales. Así que no somos resilientes de manera absoluta ni a lo largo de la vida de la misma manera. El siguiente clic. Oye, Eli, tenemos ahí una pregunta en el chat que dice que si no crees que la resiliencia pueda ser peligrosa. A veces nos adaptamos tanto a lo que ocurre a nuestro alrededor que aceptamos situaciones que vulneran los derechos de las personas o incluso su bienestar. Si me permiten, yo preferiría avanzar con la presentación y dejar las preguntas y los comentarios para un poquito más adelante, Sí. en vista bueno, del tiempo que no pudimos usar desde el principio. Gracias por esa pregunta, luego la comentaremos. Entonces, en ese proceso de ir construyendo la resiliencia, tanto el individuo como el ambiente van interactuando en una relación recíproca que va propiciando una adaptación a pesar de la adversidad. Así que hay que estar en contacto permanente con el entorno o con los diferentes entornos para que la resiliencia se dé. Otro clic. Entonces, podemos también afirmar que la resiliencia es un proceso que nunca ocurre en solitario. La resiliencia necesita, para darse, de un otro. Vamos al siguiente lámina. Ok. Probablemente muchos de ustedes hayan visto esta película, otro clic, esta película, El náufrago, de Robert Zemeckis, con Tom Hanks. En esta película, este hombre era un empleado de FedEx que tiene un accidente
en avión y cae en una isla en el Pacífico y queda solo en esa isla. Pues lo que le ocurrió a este hombre es que, dale otro clic, por favor, él encontró dentro de los objetos que iban en ese avión una pelota marca Wilson. Y él estableció, él se llamaba Chuck, estableció un vínculo con esa pelota a quien humanizó y con quien conversaba, con quien expresaba sus emociones, se ponía bravo, se contentaba, le pedía perdón. Es decir, una forma de ir resistiendo ese aislamiento que él vivió durante ese tiempo fue construir un vínculo con Wilson, que luego fue la base para que él se convirtiera en una persona resiliente cuando logra 4 años después escapar de la isla, eventualmente, y luego eventualmente ser rescatado. Siguiente. Ok, Nanda, aquí le vas a dar clic a ese es un video para que vean la resiliencia de la naturaleza. Dale otro clic y en la parte de abajo le vas a dar, más abajo le das a play. En la parte de abajo, debajo de todo, si quieres, salte de la presentación completa y le das para que puedas ver de la forma de presentación y le das para que puedas ver la flecha de play en el, Ok, o a lo mejor no sale porque lo tenía era grabado en mi computadora. Sí, ya me salí de la forma de presentar, pero no me sale el play. Yo creo que sí Bueno. lo tienes en tu compu. Ajá. Bueno, bueno, lástima, esto es parte de lo que ocurre cuando no. Bueno, fíjense, ese es un video maravilloso sobre la resiliencia en la naturaleza que habla de que cuando un árbol se cae o es cortado, ocurre un proceso de acompañamiento en todos los otros árboles que están a su alrededor, que a través de las raíces y a través de los hongos empiezan a llevarle sustancias nutritivas a ese árbol, azúcares, otros minerales, nutrientes, que hacen que ese árbol eventualmente renazca. Entonces, en el video se ve toda la conexión que hay a nivel muy profundo, muy subterránea, entre los seres del bosque, de la naturaleza. Eso mismo, esa es una imagen de lo que ocurre a nivel social. O sea, todos estamos conectados y todos podemos contribuir a la recuperación y a la revitalización de los que han sido golpeados, de los que han sido devastados inclusive. Bueno, vamos a darle a la siguiente lámina. Ok, esta es una imagen que también me parece muy poderosa, muy significativa de lo que es un proceso de resiliencia. Fíjense que allá en el fondo podemos ver un pasado, podemos imaginar un pasado donde ocurrió una herida y cómo ha habido que recorrer un largo camino de sanación, de cicatrización, donde está involucrada la persona, involucrada fuertemente en ese andar, hasta que es posible que de esas mismas heridas, de esas mismas cicatrices, algo en nosotros alce el vuelo. Fíjense que aparecen mariposas y aparecen aves. La imagen de fondo que yo tengo en las láminas son mariposas, porque la mariposa es un símbolo también universal de transformación, de metamorfosis, que es lo que nos ocurre después de un proceso severo y cuando alcanzamos la resiliencia, y porque mariposa en griego se decía psique, la misma palabra que se usaba para mariposa se usaba para alma. Entonces Apollinaire, un poeta francés, dijo: acercaos al borde, les dijo. Tenemos miedo, respondieron. Acercaos al borde, les dijo. Ellos se acercaron, él les empujó y salieron volando. Muchas veces, después de una situación tremendamente adversa, si hemos tenido el acompañamiento adecuado, podemos eventualmente volar. Y volar significaría descubrir un ser que yacía en semilla dentro de nosotros
y que por la adversidad que vivimos y por el proceso de acompañamiento emergió. ¿Otra lámina? Bueno, yo lo estaba viendo en mi computadora y pensaba que la estaba leyendo. Bueno, esa es la frase de Apollinaire, que es un verso que a mí me gusta especialmente. Ok, fíjense, esta es una imagen de como que todo patas arriba, ¿no? Que es como a veces sentimos que la vida se nos queda después de ciertos eventos. Entonces vamos aquí a conversar brevemente de algunos personajes que a mí me resultan particularmente inspiradores. Son del siglo XX, hay uno que todavía está vivo, y todos son personajes no solo resilientes, perdón, sino que son personajes que vivieron la peor, probablemente, devastación que ha vivido la humanidad, que fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Haber pasado por la experiencia de haber sido llevado a los campos de concentración, haber sido torturado, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió allí y haber sobrevivido, y no solo sobrevivido, sino haberse transformado, es algo que realmente nos puede servir de inspiración permanente. Clic, otro clic. Bueno, Elie Wiesel, que nació en Rumania, fue un escritor, profesor y sobre todo se convirtió, después de su experiencia en los campos de concentración, en un activista por los derechos humanos. Él sobrevivió al campo de Auschwitz y en 1986 recibió el Premio Nobel de la Paz. La academia, cuando le estaba otorgando el premio, entre otras cosas, dijo: Wiesel es un mensajero para la humanidad. Su mensaje es de paz, expiación y dignidad. Antes de entrar al campo, él y su familia eran judíos muy religiosos. Una de las cosas que le ocurrió a Wiesel durante su experiencia en el campo de concentración es que cuestionó tremendamente su fe en Dios. Inclusive él cuenta que hubo un juicio en las barracas, hubo un juicio entre varios prisioneros, le hicieron un juicio a Dios. Hubo un fiscal, hubo un defensor, hubo testigos, y al final de ese juicio, el veredicto fue que encontraron a Dios culpable de ser injusto. Fíjense el tipo de la hondura a la que puede llevarnos el sufrimiento, a cuestionarnos todo. Y sin embargo, miren la frase que él llegó a decir cuando ya él salió y se recompuso. ¿Qué hay de mi fe en ti, Señor del universo? Ahora me doy cuenta de que nunca la perdí, ni siquiera allá durante las horas más oscuras de mi vida. Él escribió más de 30 libros, pero él escribió un único libro sobre su experiencia en el holocausto que se llama La Noche, que es una trilogía muy conmovedora y muy recomendable si les interesa indagar más sobre este tema. Otro clic, otro y otro. Este otro personaje es particularmente importante, otro sobreviviente del Holocausto, psiquiatra austríaco, y después de las experiencias terribles que él vivió y las reflexiones que hizo a partir de sus 4 años en los campos de concentración, donde perdió a toda su familia, incluyendo a su esposa, que estaba embarazada, él fundó lo que se llama la terapia del sentido o la logoterapia. Lo que él experimentó y lo que él observó fue que lo que más enfermaba, deprimía y llevaba a la muerte a las personas que estaban dentro del campo de concentración era no encontrarle ningún sentido a lo que estaba ocurriendo. Mientras que aquellos que tenían una razón para mantenerse vivo, sea reencontrarse con sus familias, sea hablar de lo que estaba ocurriendo para que nunca volviera a ocurrir, eran los que más sobrevivían. Y miren lo que él llegó a decir. La vida puede tener sentido incluso en las situaciones más dolorosas y desesperadas. O sea, es inimaginable lo que las personas que vivieron el Holocausto, o judíos o no, lo que vivieron los campos de concentración, la persecución y la muerte, experimentaron. Y sin embargo, hubiera bastado que uno solo de ellos hubiera quedado reconciliado con la vida para que todos estemos llenos de asombro de lo que es capaz el ser humano.
uno de sus libros más importantes se llama El hombre en busca de sentido, que lo escribió estando en el campo de concentración, lo llevó en su memoria y lo reprodujo una vez que salió. Siguiente. Y este otro personaje muy famoso, también una niña judía, Ana Frank, que estuvo confinada, escondida en una casa en Ámsterdam por la bondad y la compasión de unos holandeses que la escondieron a ella junto a su familia y a otra familia, en total eran 8 personas, y ella encontró en la escritura de su diario el refugio que necesitaba siendo adolescente para lidiar con el miedo y con el dolor. Miren lo que dijo Ana Frank, una de las cosas que dijo en su diario. Me he dado cuenta de que siempre hay un poco de belleza en la naturaleza, en el sol, la libertad, en nosotros mismos. Y esto puede ayudarme. Fíjense esa semilla de reconexión con la vida, de la semilla de la resiliencia como estaba allí, en la conexión con la belleza, que es otra facultad, otra posibilidad que tenemos los seres humanos de habitar la dimensión estética de la vida. Ana, lamentablemente, murió de tifus en un campo de concentración 2 meses apenas antes de que el campo C fuera liberado por los aliados. Su diario es muy, muy conocido, ha sido traducido a más de 20 idiomas, ha vendido millones de copias y es una manera de Ana seguir viva y seguir conmoviendo nuestros corazones e inspirándonos. Siguiente lámina. Y este personaje es muy, muy importante. Él es Boris Cyrulnik, judío, sobreviviente de los campos de concentración y uno de los padres de la resiliencia tal como se la conoce en el presente. Él fue llevado a los campos de concentración, igual que su familia, perdió a toda su familia, él logró escapar y tiene un episodio tremendo para un niño de 6 años. Él logró escapar y una enfermera que estaba por ahí cerca vio a un niño solito, indefenso, y le dijo, móntate en ese camión. En ese camión iban cadáveres o personas que se supone que estaban muertas. Y le dijo, métete debajo de este cuerpo. Él se escondió debajo de ese cuerpo y solo ese cuerpo y él, este cuerpo que parecía que estaba muerto de una señora, estaba herido, pero sobrevivió. Solo ellos dos sobrevivieron. Él vivió el resto de su infancia en orfanatos y, bueno, él sufrió tanto por su familia como por lo que él vio a su alrededor. Y sin embargo, desde niño él dijo, yo quiero ser médico, yo quiero ser psiquiatra, yo quiero ayudar a otros. Él está vivo todavía y es un ser que hace un trabajo importantísimo para propiciar la resiliencia. Dale otro clic. Él nos plantea, la cuestión es, ¿qué vas a hacer con tus heridas? ¿Someterte y dedicarte a ser víctima? ¿Vengarte exponiendo tus sufrimientos para culpabilizar a los agresores o a aquellos que se negaron a ayudarte? ¿Sufrir a escondidas? Otro clic. ¿O vas a reforzar la parte sana con el fin de luchar contra las magulladuras y volverte humano a pesar de todo? Todas esas opciones las tenemos después de haber pasado por una situación terrible. Otro clic. En esto último, dice él, y sabemos, reside la resiliencia, en reforzar la parte sana que poseemos. Es como cuando ha habido, vamos a poner un ejemplo biológico, fisiológico, cuando ha habido una quemadura, alrededor del tejido quemado queda un tejido sano, vivo. Ese es el tejido que hay que estimular para que eventualmente recupere la parte dañada. Entonces, nosotros al vivir una adversidad o una crisis, hay una parte nuestra que queda devastada, pero no todos nosotros quedamos devastados. La otra cosa importantísima que ha hecho Boris Cyrulnik en el tema de la resiliencia es plantear 2 nociones. Una, la noción de tutores de resiliencia. Así cuando hablábamos de Emily Werner, la creadora del término o la acuñadora del término, con los niños que investigó en Hawái,
Él acuñó el término tutores de resiliencia, que ya lo vamos a ver en detalle, brevemente, pero también él habló de algo fundamental. Desde su punto de vista, hay que diferenciar entre evento traumático y trauma. El evento traumático es lo que nos ocurre y que produce un enorme sufrimiento. Pero él, que es psiquiatra, neurólogo y etólogo, estudioso de la conducta, lo que ha descubierto en su larga carrera como psiquiatra y como investigador es que no todo evento traumático se transforma en trauma. Lo que genera un trauma es lo que él llama el segundo golpe. Si una persona que vive un evento traumático, vamos a suponer una mujer que es violada, ese es el evento traumático. Pero si cuando esa mujer regresa a su familia, a su ciudad, al lugar donde ella vive, recibe el rechazo y el repudio de su comunidad porque la consideran una indeseable, que como ocurre en la India, ocurre así, entre otros países. Ahí es donde ocurre el trauma. El trauma no ocurre necesariamente por el evento. El trauma se instala cuando recibimos el segundo golpe. ¿Ok? Entonces, fíjense la fuerza tan grande que tiene el acompañar, el acoger, el contener a las personas que han vivido un evento traumático. Siguiente clic. ¿Y el siguiente? Ok. Los tutores de resiliencia, otro clic. Los tutores de resiliencia son aquellas personas que con su simple presencia y el vínculo que establecen con los heridos, muchas veces silencioso, provoca en ellas una auténtica conmoción a todos los niveles, neuronal, metabólico, afectivo y corporal, que eventualmente les permite encontrar maneras de rehacer sus vidas. Pueden o no ser familia. Entonces, todos podemos convertirnos en tutores de resiliencia. Todos podemos acompañar con una mirada, con un gesto, con una caricia a una persona que esté sufriendo. Y eso puede ser el detonador más importante para que la persona no se sienta devastada de manera absoluta y definitiva. Así que esto es uno de los elementos más importantes de la resiliencia. Siguiente lámina. Esta imagen de resiliencia es como si una persona que está sufriendo dijera, dadme un punto de apoyo, como Arquímedes, ¿no? De la palanca, y moveré mi mundo. O sea, es como que a veces lo único que necesitamos es alguien en quien apoyarnos y algo se va a mover entre nosotros, más allá del pantano, del pozo hondo donde podamos haber quedado. Otro clic. Y hay un saludo africano maravilloso que encarna esta noción tan importante de un otro. El saludo es Sawabona, que significa yo te respeto, eres valioso, eres importante para mí. Y la respuesta cuando recibimos ese saludo es Shikoba, entonces yo existo para ti. Es decir, si yo miro, si yo trato con respeto a alguien, esa persona va a sentir que existe, que es importante. ¿Ok? Siguiente lámina. Bueno, este es otro personaje muy famoso que se llama Tim Guénard. Él es francés, él está vivo y él es una de las personas más conocidas por haber transformado una infancia terrible en esa versión de resiliencia que es el altruismo. Él fue un niño cuya madre a los 3 años lo abandonó y antes de abandonarlo lo amarró en un poste de electricidad y lo dejó en la calle a los 3 años. Y luego el padre lo golpeaba permanentemente y un día le dio una golpiza tan grande que lo mandó 3 años al hospital, le fracturó las piernas y la nariz. Y este niño, porque la resiliencia es muy curiosa, ¿no? Él pasó mucho tiempo deseando mejorarse y salir del hospital porque lo que lo movía a él, la fuerza que lo movía a él, era vengarse de su papá. Pero luego en el camino, cuando él salió y se convirtió obviamente en un niño de la calle y se unió a bandas delincuenciales, etc., él tuvo 3 tutores de resiliencia.
bueno, la madre y el padre produjeron el evento traumático, pero luego un día él cuenta que estaba en la calle y de pronto sentado en unos escalones y llega un mendigo, un adulto, y estaba viendo un periódico. Y ese mendigo le empieza a comentar al niño Tim una noticia que estaba ocurriendo. Y él cuenta que aunque él no entendía, porque era de política, de lo que le estaba hablando el mendigo, esa fue la primera vez que alguien lo trataba como un ser humano. Alguien creía que él era capaz de conversar. Eso para él fue una revolución de su mundo, viniendo de un mendigo. Y luego otra persona que fue un tutor de resiliencia fundamental para él fue una jueza a quien él acudía una y otra vez por delitos. Un día la jueza lo llevó a su oficina, lo miró a los ojos y le dijo, mira, yo te voy a mandar a un sitio para que aprendas a ser escultor, pero vas a empezar por picar piedras. Y yo necesito que tú vengas con las mejores notas para acá. Él dice que esa fue la primera vez que alguien le pidió algo porque creyera que él era capaz de dar algo. Él obviamente aprendió a esculpir y la primera obra que hizo se la llevó a esa jueza. Entonces fíjense cómo una persona que puede haber estado casi destruida es capaz de recuperarse cuando encuentra un tutor de resiliencia, que puede ser una persona que lo acompañe durante un tiempo o alguien con quien tengamos un encuentro efímero. Siguiente lámina, el clic. Entonces dice Tim Gennard, que vivió esta vida tan terrible, la resiliencia es un canto a la libertad, un no rotundo a todo tipo de determinismo. Acuérdese que antes de que existiera la resiliencia existía la noción de vulnerabilidad que era determinista. Si viviste una infancia de tal y tal tipo, tu futuro está marcado. Él hoy día es un hombre casado con 4 hijos y creó una fundación que se llama Altruismo. Bueno, quería comentar porque sé que hay personas que ya se han retirado, si tenemos unos minuticos más para avanzar o qué me sugieren ustedes. Bien, y yo creo que debemos pasar a si hay alguna pregunta, algo, porque es que Perfecto, esto perfecto, no hay normalmente problema. dura una hora, pues. Bueno, de acuerdo. Entonces, escucho alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Había una pregunta de Gaby por allí, no la encuentro ahora. Pero Sí, había Fernanda una la pregunta de tenía. Gaby que dice, ¿no crees que la resiliencia puede ser peligrosa? A veces nos adaptamos tanto a lo que ocurre a nuestro alrededor que aceptamos situaciones que vulneran los derechos de las personas o incluso su bienestar. Ok, la resiliencia nunca es peligrosa porque la resiliencia es la recuperación y la transformación, como ocurre en una oruga que pasa por crisálida y se convierte en mariposa. La adaptación, sin embargo, no significa que nos vamos a convertir en sumisos. Adaptación significa me quedé paralizado por un trauma que viví y de alguna manera la vida se empieza a reactivar dentro de mí y empiezo a poder conectar nuevamente con mi entorno. Eso es lo que nos referimos por adaptación. Adaptación no significa eh, aceptar a ciegas todo lo que el entorno pide de mí. Eso es tan así que los llamados gamines en Colombia, los niños gamines, ellos son considerados muy resilientes y ellos lo menos que hacen es adaptarse. De hecho, la diferencia entre los gamines y los niños abandonados u otros niños de la calle es que el gamín elige irse de su casa, como el patito feo. No es que son echados o abandonados, elige irse de su casa. Fíjense, no se adapta a esa situación terrible. Y el gamín es un personaje muy interesante porque aun cuando él entra en bandas, para él el reafirmar su personalidad, su identidad, es súper importante. Así que por adaptación, lo que estamos hablando es, hay que establecer algún puente con el entorno después que nos hemos sentido cortados de cuajo de la humanidad. ¿Qué otro comentario o pregunta? Bueno, yo no veo otra, pero yo sí quería comentar un poco, Eli.
la sensación que lo que me quedó, no, posiblemente no te entendí bien, es que la resiliencia tiene que nacer de un proceso excesivamente traumático o te entendí que era como algo que realmente pusiese tu vida en una situación extrema. No, no sé, no puede ser en algo menos, menos conflictivo o simplemente eres capaz de salir de una situación que no amenaza tu vida, que no amenaza tu futuro, qué tal, pero ¿por qué tanto énfasis en lo fuerte que tiene que ser la experiencia? Bueno, lo que pasa es que para no desvirtuar el término precisamente y terminar llamando resiliencia a cualquier otra cosa, otras capacidades que tenemos los seres humanos, y yo prefiero referirme a la resiliencia para situaciones realmente adversas, realmente que nos caotizan la vida. ¿Por qué? Porque si no son ese tipo de situaciones, hablamos de superación de obstáculos, hablamos de desafíos que nos pone la vida, hablamos de to cope with, lidiar con las situaciones. Sí, hay muchos otros mecanismos que tiene el ser humano para lidiar con la crítica, con que te rechazaron de un trabajo, con que terminó una relación, etc. Ahora, no son tanto los tipos de eventos que ocurren, sino cómo lo toma una persona. Porque una persona A que se divorcie le puede resultar doloroso y salir adelante. Pero una persona B que se divorcia, por su historia familiar y por el tipo de ser humano que es, puede resultar devastador. Entonces, no está tanto en el evento, sino en cómo lo interpreta la persona de acuerdo a su historia. Entonces, en el caso A, no hace falta hablar de resiliencia. En el caso B, si un divorcio representó un evento devastador para la persona, allí sí, eventualmente, lo que habría que propiciar es que esta persona sea capaz de reconstruirse, sobrepasar y volver a tener un proyecto de vida. Te pongo el ejemplo del divorcio, que, bueno, en general no tiene por qué ser algo terrible, y sin embargo hay personas para quienes sí lo es. Y te pongo un ejemplo contrario. Hay personas que viven catástrofes naturales, pierden la casa por un terremoto, un evento con el agua, y no para todas las personas va a ser una cosa devastadora, ¿ok? A lo mejor una persona sufre, llora la pérdida de la casa, pero bueno, busca la manera de resolver. Y para otras personas le puede llevar años superar el trauma de haber perdido la casa, porque es que la pérdida de la casa es siempre interpretada por la persona que la vive. La interpretación de lo que ocurre siempre está en nosotros. Así que lo que significa un trauma va a depender del sujeto. Y si hay un evento que es interpretado como traumático para la persona, allí estaríamos ante la posibilidad de que se active la resiliencia. Si el evento no es traumático, entonces no hay por qué hablar de resiliencia. En un sentido laxo, la gente suele hablar sí de resiliencia como casi cualquier cosa que superamos. A mí me gusta conservar la noción de resiliencia para los eventos de verdad terribles que pueden llegar a la vida de una persona, porque la resiliencia nos conecta con la esperanza, con lo que es posible, aunque en el momento que estemos viviendo algo nos parezca que no vamos a salir nunca de allí. Listo, Eli, gracias. Gracias, Eli. Eli, hay otra pregunta de Mariana que dice, ¿cómo podemos fomentar la resiliencia en nosotros y en nuestros seres queridos? Ok, hay una manera que ya debería a estas alturas, y ojalá en Francia se está haciendo, donde Boris Cyrulnik tiene tanto peso, pero hay una manera de propiciar la resiliencia fundamental a nivel social, que es apoyar, acompañar y proteger a las mujeres embarazadas, porque el germen de la resiliencia a nivel biológico se da durante el embarazo. O sea, la relación que la madre tiene con el niño, la tranquilidad que el niño tiene cuando está en el útero, o lo contrario,
el estrés de la madre, la angustia de la madre, los maltratos que vive la madre, inciden y llegan literalmente a través del líquido amniótico al niño. Entonces, proteger a la madre, y ya el presidente Macron con Boris Cyrulnik tienen un proyecto que se llama de los 1000 días para garantizar la protección de las madres embarazadas. Ese sería un primer momento. Y luego, todo lo que sea acompañar a los niños en situaciones donde se sienten afectados, vulnerados, inseguros, acompañarlos. Y acompañarlos puede ser, como decía antes, estar en silencio con ellos, tocarlos, mirarlos. La mirada es importantísima. Escuchar lo que tengan que decir, por un lado, pero también a nosotros mismos. ¿Cómo podemos propiciar nosotros nuestra propia resiliencia? Siendo amables con nosotros mismos. La resiliencia va mucho más allá de la autoestima. La autoestima es la valoración que tenemos por lo que hemos logrado. Me siento importante, logré esto y lo otro. La amabilidad con nosotros mismos es anterior a cualquier logro. La amabilidad es tratarnos con gentileza en nuestros errores, en nuestras debilidades. Incluso, así como es importante tocar a otros, la neurociencia hoy día ha demostrado la relación importantísima que tiene el corazón con el cerebro. Entonces, una de las cosas que les iba a comentar al final, todo lo que podamos hacer para estar en silencio a lo largo del día, quedarnos en silencio, meditar, escribir un diario de lo que hemos vivido a lo largo del día. La gratitud, el ser agradecidos, eso nos pone la vida en perspectiva, de modo que cuando llega un evento retador, no necesariamente se nos cae el mundo. Mirar para atrás y ver qué cosas nos han ayudado en el pasado, que a veces lo dejamos pasar, mirar qué nos ayudó en el pasado en una situación que superamos, aunque al principio hayamos sentido que no, nos va a ayudar en el presente. ¿Qué otra pregunta? Gracias, Eli. Mira, pues tenemos un comentario de Juliana que dice, gracias, Elizabeth, siento que la resiliencia es la capacidad que tenemos de sanarnos y regenerarnos, así como lo hace la naturaleza de la que también somos parte. Tenemos después una pregunta de Francisco que dice, entonces no se trata de regresar a la misma situación antes del trauma, pues después de superar la situación ya no es lo mismo que antes. Hay cambios en elementos que no estaban antes del evento traumático. Exactamente. No se trata de volver a la situación anterior porque a veces simplemente no es posible. ¿Ok? Se trata de descubrir quiénes somos a partir de todo lo que atravesamos, qué nuevos talentos, qué nuevos dones, qué nuevas cualidades fuimos adquiriendo en ese proceso de cicatrización y de regresar a la vida. Una de las frases que dicen los sobrevivientes del Holocausto, entre ellos Víctor Franco, este psiquiatra tan importante que creó la terapia del sentido, y también Boris Cyrulnik, dicen, una vez que salimos de los campos de concentración, que fuimos liberados, ahí no se había acabado el problema. Ahí tuvimos que empezar el arduo recorrido de volver a ser humanos, porque en los campos de concentración prácticamente se pierde el sentido de ser humano, la humanidad. Entonces, una vez que son liberados, hay que hacer un trabajo de volver a ser humano. Y puede que no seas un ser humano igual al que eras antes. Probablemente antes eras más ingenuo, probablemente antes no te habías cuestionado una cantidad de cosas y lo que atravesaste y lo que te toca seguir atravesando una vez que eres liberado, te va a transformar, te va a convertir en otro ser humano. Con cicatrices, a veces quedan cojeras psicológicas o físicas, pero si lo atravesaste, sobreviviste y puedes poner tus heridas al servicio de otros, que es uno de los elementos más importantes de la resiliencia, que es el altruismo, entonces la situación habrá tenido sentido no solo para ti, sino otros. O sea, todos los que hemos sido heridos, y todos los seres humanos hemos sentido alguna herida, y lo hemos vivido de una manera profunda, nos volvemos más compasivos y podemos poner nuestras vivencias al servicio de otros. Y eso siempre va a ser tremendamente gratificante y edificante y llenar de sentido lo que nos ocurrió.
Hay una última pregunta, Eli, que dice, ¿cómo acompañamos a personas que han sufrido situaciones traumáticas y desean morir? ¿Y cómo acompañamos a personas que no quieren ser acompañadas? Bueno, voy a empezar por el final. Si una persona no quiere ser acompañada, ahí pueden estar implicadas varias cosas. A lo mejor no quiere ser acompañada en ese momento, a lo mejor no quiere ser acompañada de esa manera que se le está ofreciendo la ayuda, o a lo mejor no quiere ser acompañada por esa persona, ¿ok? O sea que no no quiero que me acompañen absoluto. Pero aún en el caso de que la persona estuviera tan ensimismada, hay que respetar ese proceso porque ese puede ser un proceso similar al que vive la mariposa cuando ya no es oruga y todavía no es mariposa, sino que está como una crisálida, detenida, envuelta en el capullo, y allá adentro se están dando una cantidad de procesos que eventualmente la harán llegar a ser una mariposa. Así que hay que respetar los deseos de soledad, de silencio de ciertas personas y simplemente dejarles saber que cuando lo crea conveniente, cuando se sienta preparada, allí vamos a estar para escucharla. Le podemos dar un cuaderno para que escriba, le podemos dar algo para que dibuje, para que se exprese, pero no se puede forzar la ayuda. No se puede forzar la ayuda porque no sabemos el nivel del trauma que alguien está viviendo, a no ser que se trate de personas que están institucionalizadas. Si alguien está institucionalizado, pues vendrán todos los protocolos, que no siempre son los más adecuados. Pero si hablamos de situaciones en casa, familiares, pues más personales, hay que poder leer entre líneas qué nos está diciendo la persona que está rechazando, entre comillas, la ayuda, porque a lo mejor lo que está pidiendo es yo necesito estar conmigo mismo para poder entender lo que me está ocurriendo, eventualmente, entenderlo. Así que no hay que verlo como una señal necesariamente negativa o tomárselo personalmente. Hay que poder aprender a leer a esa persona con sus nuevos códigos y sus nuevos lenguajes. Eli, lo último que estaba ahí, que una persona que dice cuando ha querido morir, es decir, Ah, que cómo acompañar que han sufrido situaciones traumáticas y desean morir, porque tienen, por ejemplo, depresión o viven ansiedad. bueno, obviamente estamos hablando de temas como bien profundos y bien difíciles porque depende la noción que tengamos de la vida y de la muerte. Vivimos una cultura donde morir eh, luce como lo más terrible que puede ocurrir y no en todas las culturas es así. Tenemos que poder hacer el esfuerzo, si eso es lo que nos está trayendo la vida, que un ser cercano, que un ser querido por algo que le ocurrió, sienta que quiere morir. Tenemos que hacer el esfuerzo de entender cómo está sufriendo, que pueda llegar a sentir que lo único que desea es morir. Eso no necesariamente se va a quedar así. Eso puede ir evolucionando. Si se trata de un niño, por ejemplo, de un adolescente, yo creo que el acercamiento es diferente a que si se trata de un adulto. Si se trata de un adulto o de un adolescente, un niño, probablemente haya que apoyar eh, con algún medicamento a calmar la ansiedad y con acompañamiento afectivo. En el caso de un adulto, creo que el abordaje puede ser diferente. Lo que yo he visto en mi experiencia es que esos estadios de depresión, que son muy humanos, o sea, la depresión es una forma en que la energía baja para que nuestra relación con el exterior sea lo menor posible y tiene su función la depresión. La depresión está como muy condenada socialmente, pero la depresión, que es un bajón de la energía, tiene su función. Lo que yo he visto es que la depresión dura lo que tiene que durar si no se patologiza y luego la persona eventualmente empieza a despertar nuevamente. La depresión a veces toma la forma de dormir, un dormir permanente, un silencio, un desánimo, y tiene su periodo que es adecuado.
Lo que hay que observar es si eso se está prolongando demasiado, si se está deteriorando la salud de la persona porque está inapetente, y entonces hacer algún apoyo indirecto en ese sentido. Pero tenemos culturalmente que aprender a respetar la función que tiene la depresión, porque a veces la depresión es el paso hacia la recuperación. Gracias, Eli. Y muchas gracias a todos los que se quedaron a escuchar esto tan interesante. Muchas gracias a los que se quedaron también a hacer preguntas y nos enriquecimos en general en comunidad con las respuestas de Eli. Muchas gracias, Eli. La verdad me encantó. Muy interesante. Yo les puse en el chat el libro de Eli por si lo quieren buscar y leerlo. Habrán otros webinars, sí. Vamos a hacer todos los últimos. Este no lo pudimos hacer el último martes del mes porque Eli, como yo, son venezolana. Hay elecciones el próximo domingo y pensábamos que podía ser un poco complicado. El ¿Y otro yo? tema, perdón, ay, tú también, ¿verdad? El otro tema, el otro tema es que, pues, también hacerles ver que la grabación va a estar disponible por si quieren escucharlo más adelante. Nosotros en los distintos chats los vamos a poner para que puedan escucharla si necesitan hacerlo. Este tema, gracias Eli por compartir tu conocimiento con nosotros. Dice Jennifer y Diana Sí, también, muchísimas. yo estoy leyendo los Perdón. chats. Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, Bueno, yo les quiero Eli, decir un par de frases antes de despedirme que las tenía aquí. Una es de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, que dice, libertad es lo que hacemos con lo que nos hicieron. Y Víctor Franco dice, nuestra más grande libertad es la de escoger nuestra actitud. Siempre queda un resquicio allí de cómo puedo responder a esto que me ocurrió. Quedarnos en la pregunta. Va a aparecer desde un lugar más profundo, van a aparecer respuestas. Yo les quiero dar las gracias, Salo, Nanda, por haberme invitado. Preparé esta presentación con mucho cariño. Como les dije, es un tema que me apasiona. Y bueno, y me voy con la ilusión de que hayan quedado sembradas semillitas, preguntas, entusiasmos en relación al tema de la resiliencia que los haga investigar más y conectarse más con esta magnífica cualidad que tenemos los seres humanos y que podemos propiciar en otros gracias a la presencia amorosa en nuestro entorno. Así que gracias de nuevo por la invitación. bueno, una persona decía que no está en los chats, no importa, si te registraste y aceptaste que te enviáramos información en el mail, te la vamos a hacer llegar de los próximos webinars. Eli, un beso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, todos, cariños, un abrazo grande. a todos, mil Gracias. gracias. Chao, Nanda, gracias. Nanda, Cuídense, acuérdate seguimos que en tenemos que contacto. grabar. Estamos Sí. grabando. Chao. Chao.